Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y en muchas ocasiones por nitrógeno, fósforo y azufre. Las características fundamentales de los lípidos que permiten agrupar a las moléculas de este tipo de biomoléculas son características físicas, porque químicamente es un grupo muy heterogéneo. Esto significa que son moléculas muy distintas unas de otras, pero tienen características físicas como que son untuosos al tacto y sobre todo que son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos tales como el éter, el cloroformo o la acetona. Bien, los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos no saponificables o insaponificables. Los lípidos saponificables tienen ácidos grasos en su composición y son acilglicéridos, ceras y los lípidos complejos, dentro de los cuales tenemos los fosfolípidos y los glucolípidos. Los lípidos no saponificables son los terpenos y los esteroides. Empezaremos estudiando los ácidos grasos. Los ácidos grasos no son realmente un tipo de lípidos porque no suelen aparecer nunca de una forma aislada, o sea, como tales, aparecen formando parte de lípidos, pero son importantes y por eso vamos a estudiarlos un poco. Bueno, son ácidos orgánicos con un número par de átomos de carbono, suelen ser de cadena larga, no ramificados. El grupo ácido está en un extremo, claro, y luego tienen una larga cadena alifática hidrocarbonada, que pueden ser 12, 14, 16, 18, 20, 22, siempre número par de átomos de carbono. Cada uno de estos carbonos está unido a hidrógenos. Si pusiera la fórmula extendida, sería de esta manera. Os recuerdo que el carbono tiene valencia 4 y puede formar largas cadenas. Es una característica que le permite ser el elemento fundamental de las biomoléculas. Por ejemplo, un ácido graso cortito de cadena corta suele ser mucho más larga, pero este sería de solo 8 átomos de carbono, siempre número par. Bueno, aquí tenemos una característica importante de los ácidos grasos, que es su carácter anfipático. Los ácidos grasos tienen siempre una parte que es el grupo ácido, que es muy polar, y otra parte que es toda la cadena hidrocarbonada, que es muy apolar. Cuando una molécula tiene una parte polar y una parte apolar, se dice que es anfipática. Y las moléculas que son anfipáticas se comportan de una manera muy particular en medio acuoso. Como tienen una parte polar, la cabeza o sea, lo que es el grupo, la función ácida, y el resto es apolar, la parte polar interacciona con el agua y el resto queda separado del agua. Como consecuencia, dan lugar a monocapas, en la cual la parte polar está en contacto con el agua y la parte apolar en contacto con el aire, micelas, que son como pelotas en las que las cabezas polares están en contacto con el agua y las colas apolares hacia el interior, o bicapas, en las cuales se enfrentan las cadenas apolares. Bueno, esto sobre todo es importante en otro tipo de lípidos, porque ya digo que los ácidos grasos casi nunca están como tales en las células. También es importante que hay dos tipos de ácidos grasos, saturados e insaturados. Los saturados no tienen dobles enlaces, mientras que los insaturados presentan algún doble enlace. La insaturación produce un codo en la cadena, y esto es importante porque este codo hace que los ácidos grasos insaturados no se puedan pegar tan estrechamente como los saturados, y como consecuencia tienen menor punto de fusión. Hay un tipo de ácidos grasos muy importantes que se llaman poliinsaturados. Los poliinsaturados tienen más de un doble enlace y son importantes porque tienen que tomarse con la dieta. Algunos muy importantes que conoceréis son los denominados omega 3
y omega 6. Son poliinsaturados. Bien, los ácidos grasos presentan dos reacciones características, que son la esterificación y la saponificación. La esterificación es una reacción química que, si no la habéis visto, la veréis en química. Un ácido reacciona con un alcohol para dar un éster más agua. El enlace, por tanto, es un enlace éster, aunque se trata de una reacción de condensación, porque se condensan dos moléculas. Pero bueno, es un enlace éster, que es lo que nos interesa. Entonces, lo que ocurre aquí es que se va a ir un hidroxilo del ácido con un hidrógeno del grupo hidroxilo del alcohol, y se van a ir en forma de agua. Se libera una molécula de agua y se va a unir el carbono del grupo ácido con el oxígeno del grupo hidroxilo. Esto lo voy a poner aquí en verde también. Este enlace es el enlace éster. Queda uniendo el ácido con el alcohol. Eso se llama éster. Y se libera agua. Esa reacción es la reacción de esterificación. La reacción contraria, romper ese enlace añadiendo agua, se denomina hidrólisis. La reacción de saponificación es una hidrólisis alcalina de un éster. En realidad, lo que reacciona es el ácido graso. El ácido graso más una base va a dar una sal más agua. Pero como normalmente no reacciona el ácido graso sino un éster, lo que ocurre es que la base, por ejemplo, aquí tenemos sosa, NaOH, esa base va a hacer primero que se rompa el éster, quedando libre el ácido graso, y luego va a reaccionar con el ácido graso formando una sal. Fijaros que tenemos el ácido con carga negativa y el sodio con carga positiva. Eso es una sal, y a esta sal se le llama jabón. Los jabones se fabricaban antes a partir de grasa, haciendo esta hidrólisis alcalina. Entonces, repito, se parte normalmente del éster. Luego vamos a verlo en las grasas neutras. Se parte del éster y reacciona con sosa, se rompe el éster, quedando libre el ácido graso, y el ácido graso se une, reacciona con la sosa para dar la sal, que es lo que se denomina jabón. Bueno, esto es similar a la formación de cloruro sódico, por ejemplo. Por eso está puesto ahí. Para que esto ocurra hay que calentar. Por eso aquí hay incremento de temperatura, significa calor. Esta reacción de la formación de la sal se denomina jabón. Se denomina saponificación, y la sal se denomina jabón. Bueno, aquí tenemos una molécula de ácido palmítico y se puede ver cómo se disponen los hidrógenos y los carbonos, ese zigzag característico de la estructura tetraédrica. El carbono, los enlaces que hace el carbono con otros elementos los hace en un tetraedro, en una estructura tetraédrica. Toda esta zona es muy apolar y esta zona es muy polar. Por tanto, lo que tenemos es una molécula anfipática. ¿Por qué es apolar esta zona? Porque son carbonos e hidrógenos. Los carbonos e hidrógenos atraen con la misma fuerza a los electrones y por tanto no hay ninguna polaridad. En el otro lado tenemos oxígenos. Los oxígenos siempre producen polaridad cuando están con hidrógenos porque atraen con mucha fuerza a los electrones, lo que vimos que ocurría en el agua para los enlaces de hidrógeno. Pero es que si es un ácido realmente puede llegar a quedarse el oxígeno con los electrones. Bien, vamos a empezar con los lípidos de verdad, y empezando por los acilglicéridos. Los acilglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerina. La glicerina es un alcohol que es el 1,2,3-propanotriol, o sea, propano, 3 carbonos, y cada uno de ellos con un grupo hidroxilo. Lo tenemos ahí formulado. Entonces, como tiene 3 grupos hidroxilo, puede esterificarse con 3 ácidos grasos.
que es lo que tenemos ahí representado. Aquí faltaría un hidrógeno. Bien, en este caso con 3 palmíticos para dar tripalmitina, pero pueden ser 3 ácidos grasos distintos. Por ejemplo, la trioleína con ácido oleico es muy abundante en el aceite de oliva. Tenemos ahí la reacción de esterificación y queda unida la glicerina, el alcohol, con 3 ácidos grasos mediante 3 enlaces éster, como lo que hemos visto antes. Estos son los triacilglicéridos, los más importantes. Por supuesto son lípidos saponificables porque tienen ácidos grasos, de hecho tienen 3 ácidos grasos. Los triacilglicéridos son moléculas muy hidrófobas y por ello se almacenan en forma anhidra, sin agua. La función fundamental que tienen es la de reserva energética a largo plazo, lo que se llama reserva energética a largo plazo. ¿Por qué tienen esta función? Pues porque son capaces de almacenar 9 kilocalorías por gramo. Hay que tener en cuenta que el glucógeno, por ejemplo, almacena 3,6 kilocalorías por gramo nada más. Aquí mucha más cantidad de energía y además lo hacen sin agua. La grasa, el tejido graso no tiene agua. ¿Pero por qué a largo plazo? Pues porque cuesta más fabricarlos y almacenarlos. Entonces no se utilizan con tanta facilidad como se utiliza el glucógeno y la glucosa. Por eso la glucosa es la molécula energética fundamental. Cuando la energía se almacena en forma de grasa es más difícil después utilizarla. Eso es lo que hace que las grasas sean difíciles a veces de eliminar, porque es difícil movilizarlas. Bueno, otras 2 funciones que tienen son aislante térmico, por eso los cetáceos tienen una capa de grasa importante, y protección mecánica. Los órganos están rodeados de grasa porque es blanda y amortigua cualquier tipo de acción mecánica de golpe. Hay una relación entre la saturación de los ácidos grasos que tengan los triacilglicéridos y los tipos de grasas. Si los ácidos grasos son insaturados, tienen un alto punto de fusión. Son sebos y mantecas. Bueno, estamos hablando de alto punto de fusión, pero si yo caliento en una sartén un filete, la grasa se funde. Son las típicas grasas animales de la carne roja, carne de buey, carne de ternera. Estos ácidos grasos insaturados son problemáticos, su ingesta excesiva es problemática porque pueden producir aterosclerosis. Si los ácidos grasos son saturados, el punto de fusión es más bajo y son líquidos, por ejemplo los aceites, o semisólidos. Y son las grasas principalmente que aparecen en vegetales. Estas grasas son más sanas que las grasas con ácidos grasos insaturados. Bien, las ceras, otro tipo de lípidos, son las ceras. También son sustancias son ésteres de un ácido graso con un alcohol, pero en este caso un alcohol monohidroxílico de cadena larga. Esto hace que sean sustancias muy hidrófobas y que tengan función protectora e impermeabilizante, porque son sustancias, como vemos aquí, que tienen aquí, fijaros, 30 carbonos, o sea, tendríamos 30 carbonos uno detrás de otro. Tenemos el enlace éster y el ácido graso, con lo cual es todo CH2, 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 muy apolar y por tanto muy hidrófobo. Esta fórmula es la de la cera de abeja, con la que hacen los panales. Pero aparece en muchos sitios. En animales aparece en el pelo, en la pluma, en el exoesqueleto de artrópodos, siempre con función protectora, sobre todo impermeabilizante. En los vegetales aparece en hojas y frutos, impermeabilizante.